Quiero darle la bienvenida esta tarde a una nueva serie de videos que espero en las siguientes semanas poder estar grabando sobre el tema de la apologética cristiana. Y voy a darle el título a estos videos, Derribando Gigantes, por razones que voy a explicar en un momento. Hace unos días tuve la oportunidad de participar en un conversatorio con el destacado doctor Antonio Piñero de España, un agnóstico que ha escrito muchos libros y ha dado muchas conferencias sobre el Jesús histórico. Lamentablemente, él niega por completo el mensaje del Señor Jesucristo y él es una persona de gran influencia. Y esa conversación me alertó a la necesidad de poder, como cristianos evangélicos, presentar una defensa de la fe cristiana. Así que les invito a seguir conmigo esta serie de estudios que pensamos tener en las siguientes semanas. Como dije, el título que vamos a dar a esta serie de estudios es Derribando Gigantes. Y la imagen es bastante clara, ¿no es cierto? No necesito ampliar más por dónde queremos ir en esta serie de estudios de la apologética cristiana. Quiero llevarles al pasaje del apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 10, versículos 3 al 5, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo aquí simplemente nos hace recordar que como creyentes estamos en una tremenda batalla espiritual. Parte de esa batalla tiene que ver con el aspecto intelectual de la fe cristiana. Y el apóstol Pablo sabe que hay muchas personas que se oponen a la fe cristiana con orgullo y altivez, se oponen al mensaje del Señor, y el apóstol Pablo es muy claro. La iglesia y miembros de la iglesia debemos responder a este desafío de destruir cualquier obstáculo, derribar todo pensamiento que se opone a la fe en el Señor Jesús. Permítame recordarles la misión de la iglesia. La primera tarea, por supuesto, es la de proclamar el evangelio. El verbo en griego es keruso, significa anunciar. Cuando estamos anunciando el evangelio, simplemente declaramos en forma positiva y contundente lo que la fe cristiana afirma. Pero el apóstol Pedro, en su primera carta, nos hace recordar que hay otro elemento de la misión de la iglesia. Y es que tenemos que presentar una defensa por la esperanza que tenemos. Aquí la palabra es apología, presentar defensa por la esperanza que tenemos. Y aquí en 2 de Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo menciona un tercer elemento de la misión cristiana. Tenemos que derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Verbo en griego, kathaireo, y significa traer abajo en forma contundente, derribar por completo cualquier argumento que se levanta contra Dios. No digo que es fácil, pero la Biblia nos indica esta es parte de la gran misión de la iglesia. Ustedes saben que vivimos cada vez más en un mundo ateo. Hay más y más ateos que se levantan contra la fe cristiana. Personas como Richard Dawkins o otro Richard
Richard Hawkins, el famoso astrofísico. Pero también tenemos agnósticos, el doctor Antonio Piñero, entre muchos agnósticos que cuestionan y rechazan la fe cristiana. También tenemos liberales. A la derecha tenemos un hombre, John Robinson. Él fue un obispo anglicano en el siglo XX que escribió varias obras totalmente anticristianas. Así que como creyentes tenemos un gran desafío de derribar estos gigantes que se oponen contra la fe cristiana. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos atreveremos a hacerlo? Cuando miramos aquí el cuadro de David peleando contra Goliat, nos damos cuenta que estos ateos, agnósticos, liberales, tienen tremenda fama, tremendo conocimiento, son gigantes. Y nosotros como evangélicos muchas veces nos sentimos demasiado pequeños. ¿Cómo podemos atrevernos a pelear contra estos grandes gigantes intelectuales? Bueno, permítame repasar con ustedes algunas lecciones que podemos aprender de ese encuentro entre David y Goliat. Lo tenemos en 1 de Samuel, el capítulo 17. Y las lecciones que yo quisiera resaltar esta tarde son las siguientes. En primer lugar, David se atrevió a pelear contra Goliat porque Goliat se atrevió a desafiar al Dios. Escuchemos el versículo 10. ¿Cuál fue el desafío de Goliat? Añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Este Goliat desafió el campamento de Dios. En términos cristianos, retó a la iglesia, desafió a la iglesia. Y David lo entendió en esa manera porque cuando él va a pelear contra Goliat, escuchen lo que David dice en versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Eso fue lo que indignó a David. Ese gigante Goliat había provocado a Dios, había ofendido a Dios en su forma de hablar. Y David continúa diciendo, Jehová te entregará hoy en mi mano. No tenía dudas David, ¿no es cierto? Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla. Hermanos queridos, yo quiero invitarles a ustedes, especialmente aquellos jóvenes que tienen alguna preparación académica, a que se animen a trabajar para derribar estos gigantes. Yo sé que en este momento quizá no te sientes capaz de hacerlo, pero te invito a pensar en primer lugar, estos gigantes ateos, agnósticos, liberales, se han atrevido a desafiar a Dios. Han retado a Dios, negando el evangelio, negando la persona de Cristo, negando la salvación eterna en él. ¿Y qué vamos a hacer como creyentes evangélicos? ¿Vamos a quedar callados? ¿No vamos a decir nada? ¿No nos vamos a atrever a responder por el honor de Dios? Les invito a reflexionar. Pero noten una segunda cosa aquí. David no confió en sí mismo.
David confió en Dios. Porque cuando David le explica a Saúl por qué se va a atrever a pelear contra Goliat, siendo David un muchacho. Escuchemos lo que dice David, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Me imagino que muchos de nosotros sentimos contra personas tan hábiles, destacados como Richard Dawkins, Antonio Piñero. ¿Quiénes somos nosotros para pelear contra ellos? Bueno, David contesta, tu siervo era pastor de las ovejas, un pastor de ovejas, enfrentando un soldado profesional que era Goliat. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Este muchachito David, nada de experiencia de pelear, solo había cuidado ovejas, pero él decidió confiar en Dios y lanzarse a pelear contra este gigante de Goliat. Una tercera lección es que David no trató de usar las armas de guerra. ¿Se acuerdan cómo el rey Saúl le prestó a David su armadura? Y David trató de caminar y no podía porque uno, la armadura era muy grande para él y en segundo lugar, David nunca había usado armadura. Así que él decidió rechazar esas armas de guerra. ¿Y saben lo que hizo David? David usó lo que él conocía. Lo que él conocía era usar una honda con piedras. Y armado simplemente con una honda y piedras, David fue a enfrentar a Goliat. Y hermanos, al empezar esta serie, hay que reconocer y confesar, nosotros no estamos preparados académicamente para enfrentar estos grandes ateos. Esa es la simple verdad. Y si tratáramos de prepararnos y estar a la altura de ellos, de repente nada vamos a lograr. David no se puso a pensar, mejor voy a aprender a pelear, voy a pasar unos 5 años en el ejército de Saúl y después de 5 años voy a enfrentar a Goliat. No, David simplemente usó lo que él tenía a la mano y dominaba. Y hermanos, hay una cosa que espero que como evangélicos dominemos. Quizá no tengamos grandes títulos académicos. Quizá no hemos pisado las más grandes universidades de este mundo, pero debemos conocer bien la Biblia. Y armados únicamente con la Biblia, como David tomando estas piedras, vamos a poder derribar a gigantes, porque la Biblia es la arma que Dios nos ha dado para pelear. Durante esta serie, yo quiero enseñarles o compartir con ustedes algunas de las formas de pelear académicamente, intelectualmente, para derribar estos gigantes. Les hago memoria de la estatua que Daniel vio en el capítulo 2. ¿Se acuerdan de esa tremenda estatua hecha de oro y plata y bronce y hierro? Esa estatua parecía invencible, ¿no es cierto? Pero ¿se acuerdan cuál era el punto débil de esa estatua? Los pies. Los pies eran hechos de barro. Y la piedra que vino rodando de la montaña
golpeó a la estatua en su punto débil, en los pies de barro. Y la estatua se vino abajo. Durante esta serie de estudios, voy a tratar con la ayuda de Dios de mostrarles cómo identificar los pies de barro de los más grandes ateos, agnósticos y liberales. Y vamos a aprender a lanzar las armas espirituales, la palabra de Dios, contra esos pies de barro para traerlos abajo con el favor de Dios. Mientras estaba reflexionando sobre eso, pensé en un deporte que yo practicaba en Inglaterra cuando era muchacho en secundaria. Un deporte emocionante que en América Latina casi no se conoce, el rugby. Cuando yo era joven y jugaba por la selección del colegio, había un jugador de Nueva Zelanda que era tremendo. Jonah Lomu se llama. Y aquí pueden ver las imágenes de este gigante de rugby. Cuando él empezaba a correr, era imposible pararlo. ¿Le gustaría ver unas secuencias de este gran jugador? Permíteme mostrarles alguna de estas secuencias. El audio no lo van a entender bien porque está en inglés, pero espero que a lo menos van a poder captar la idea de este deporte. Y durante esta secuencia, quiero que presten atención a maneras que jugadores trataban de derribar a Jonah Lomu y cómo no podían hacerlo. Pero durante estos clips van a ver uno o dos jugadores que sí lograron hacerlo caer. Y ahí hay una lección, es una parábola para nosotros en esta tarea que tenemos por delante. Vamos a ver esta imagen entonces. Richards, Morris, intercept by Bishop, Lomu. Lomu es el número 11. Tony Underwood. Ahí está el jugador. Lomu, heading for four. Pueden ver cuando él empieza a correr. Quartet of tries you'd ever wish to see. Este hombre gigante. Remember the number 11, it's etched in his empieza a eyebrow, correr and he gets his nadie lo fourth puede try parar. here. Some good work by Toma la Bishop. pelota. He gets his hands on the ball and quickly turns the attack. Otro And jugador lo Underwood pone a un beaten lado on the con su mano outside clearly. y And él va Lomu decides corriendo inside cap. y nadie The lo try podía line's there. parar. A brilliant exhibition Quiero by the que young winger. piensen Lomu, en all estos power, gigantes all ateos step. y No agnósticos. opposition. He Ellos leaves them van a behind estar as he corriendo goes in como for este try hombre, number 4. intelectualmente con sus discursos, corriendo como Jonah Lomu. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a derribar Wilson right estos underneath it. gigantes? This is dangerous. He's got Aquí Umanga otro clip. and Lomu. Miren cómo corre. This time though, they go for the option back to Wilson. Back inside to Lomu. Past one, past two. Here he goes again. Bundling them off, and the big man is al final over cayó for his second porque uno try. agarró su pie, ¿no es cierto? Es la única It manera de just parar worked the a variation Jonah of Lomu. shade, but again the danger otra vez. was he got the ball in open field. Well, I just couldn't believe that. La Maison just kicked it straight down Wilson's throat. Who's outside him? Nadie lo puede parar. Trata de Jonah pararlo Lomu, if you solo, want to se kick lo the two agarra por people los in the world, pies. you don't kick to those Los two. pies es su punto débil. But Joe did a good job of getting out of the way there, didn't he? Oh, these two will punish you all day long. The semi-final Me fascinaba stage ver este where deporte Jonah Lomu cuando era tore joven. England apart in 1995 with 4 tries. He's got 2 already in this one. Qué tremenda energía este hombre, ¿no es His cierto? 25th try in 37 tests for New Zealand. Y nuestros oponentes Umanga. intelectuales van a ser como él. 3-on-2 out wide. Guscott to Miren Lomu. ahora. And he Tratan de sees off pararlo. Guscott. Healy through, puede. he's gone through Healy as well. Sigue And corriendo. the big man's done it again. No por su wonder try. England hate the sight of Jonah Lomu. Qué terrible cuando él What a agarra la fantastic pelota, empieza a correr Scott's got him here. y como estos No way, ateos skips out of it. agnósticos dan sus Of course, now he's discursos in his stride. It now y makes it llevan so por difficult. delante aparentemente Healy has a todos los go. argumentos y He's cómo squatted podemos off. detener a estos gigantes como Dawson has a go. Antonio He's Pinheiro pushed y otros. off. Luger comes Aquí está el across. desafío para He's nosotros pushed como off. evangélicos. El What a apóstol player. Pablo dice, What a hay try. que Just derribar it was all going estos England's gigantes. way.
Up comes the big man. Beautiful handling from the All Blacks. Great runners all over the La park. And look parábola at this for a del score. mundo de deporte. Aquí Danger jugando contra here. Francia. Cullen flips onto Lomu. Lomu steps outside. Que mucha gente trata de pararlo. Cuts inside. Es imparable. Still not down. Sigue corriendo. He's over. Y mete el try. And Lomu Lo vemos desde breaks otro the ángulo. deadlock for the All Blacks. Regains the lead Jugaba for por them. Nueva Zelanda. And France look frightened. Era adventista Oh, I don't de believe that. interés. There must have been 6 Frenchmen trying to drag him down. Look at this. Había He como just 6 veers jugadores infield. tratando de 1, pararlo. 2, No podía. 3, No 4, le agarran 5 por los Frenchmen pies. Ese es trying el to haul problema. him down. Si no le agarras por Benazzi los pies, brushed no off in va- the corner, and no Lomu vas a parar. crashes over for another sensational try. Incredible. His 14th try Tan in fuerte. Rugby World Cup. Basham again, New Zealand maintaining possession. este es el último, Wide to creo. Lomu. He's got the bounce. He's handed Miren off cómo él his tumba a opposite. las personas. Lomu. Si no la agarras por los pies, no lo vas a detener. Oh, muscle and pump. He's over for the early try. Tanta 2 fuerza, minutes tanta into the energía game. este hombre cuando Jonah empieza a Lomu. correr. A standing No hay ovation. como Let's pararlo. enjoy this again. What a sensational start. Basham did it well. He Emocionante cleared the deporte, ¿no es space. cierto? The ball went a little wide, but Lomu pushes off one. And then Carling comes at him. He puts him off. And then he goes straight over the top Simplemente of lo the last tumba. defender and scores a brilliant try for the All Blacks. A Valiente magic la start persona que trata for the All de Blacks. But Lomu had agarrado a por lot los of pies, work ¿no es to cierto? do. He pushed Underwood off. He's gone straight down the line. Carling didn't get near him. Off balance. Gets over the top of Cat and scores the try. Ahí está. Así que Richard. la clave, hermanos, es agarrar los pies. Este es el punto débil de todo jugador de rugby. Les comento una anécdota personal. Cuando yo jugaba por la selección del colegio, me tocaba jugar más o menos la posición parecida a la de Jonah Lomu. Y un día estamos jugando contra otro colegio y venía corriendo hacia mí una persona mucho más grande que yo. Venía corriendo a tremenda velocidad. Estos jugadores saben que sus pies son sus puntos débiles. Así que, ¿qué hacen? Corren alzando las rodillas para que cualquier persona que trata de agarrarlo por los pies resulta muy difícil. Así que imagínense, como un Goliat venía corriendo hacia mí. Yo no era exactamente gigante, ¿no es cierto? Pero yo tenía que hacer algo para impedir que ese joven meta un try. Así que me armé de valor, cerré mis ojos al último momento y me lancé a sus piernas. ¿Qué pasó? Su rodilla chocó contra mi boca y salió volando un diente. Pero lo tumbé. Lo tumbé. Fue la última vez que jugué rugby por el colegio porque mis padres no estaban muy contentos con la herida que yo recibí. Pero mis colegas me felicitaron, no podían creer que yo había traído abajo ese tremendo jugador que estaba por meter un try. Los pies son su punto débil. Así que, hermanos, vamos a animarnos a este gran desafío. ¿Cómo podemos enfrentar estos gigantes intelectuales, ateos, agnósticos, liberales, gente mucho más preparada que nosotros? Es importante, hermanos, que aprendamos a derribar a estos gigantes que se oponen a la fe cristiana. No es posible, hermanos. No es posible que estas personas, al igual que Goliat, están amenazando la iglesia cristiana, ofendiendo a Dios con sus discursos, llenando las redes, escribiendo libros que destrozan la fe cristiana. ¿Y los creyentes quedamos callados? ¿No decimos nada? No, hermanos. La misión de la iglesia es derribar esos enemigos. Pero noten en segundo lugar, la lucha no es algo personal. No vamos a caer en la trampa de
hacer ataques personales, cuestionando la moral, la ética, la vida familiar, lo que sea de estas personas. Eso no es digno. No vamos a entrar al terreno de ataques personales. Lo que vamos a hacer es luchar contra sus ideas. Eso es lo que la Biblia nos manda traer abajo. Hay que traer abajo estas ideas que se oponen al conocimiento de Dios. En tercer lugar, noten, la meta no es lograr una victoria personal. No vamos a estar haciendo estos videos con el afán de jactarnos. Uy, mira, yo he logrado vencer X persona. No se trata de buscar una meta personal. Lo que queremos es ser instrumentos en la mano de Dios para llevar a personas al conocimiento de Dios. Hay muchas personas hoy en día en este mundo y cada vez más personas en América Latina, estudiantes, jóvenes que escuchan estos videos, se dejan convencer por esos videos y nunca van a prestar atención al evangelio hasta que podamos derribar las ideas y los argumentos. Lo que anhelamos, como dice el apóstol Pablo, es que las personas puedan venir al conocimiento del Señor Jesús, porque la verdad es que solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos. Nuestros argumentos no sirven. Tenemos que confiar en Dios y pedir que simplemente seamos instrumentos en las manos del Señor para que Él abra los ojos de los inconversos y vengan a los pies del Señor Jesús. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en esta secuencia de videos que pensamos iniciar a partir del día de hoy y lo van a empezar a ver en el canal de YouTube. Les invito a estar orando, que Dios levante el continente de América Latina, jóvenes evangélicos dispuestos a derribar gigantes. Padre amado, para David, viendo a Goliat y escuchando a Goliat y percibiendo que todo el ejército de Israel estaba lleno de temor, aun sus hermanos, David se animó a retar a Goliat. No lo hizo por vanagloria, no lo hizo pensando que él podía hacerlo. Lo hizo por el honor de Dios. David estaba escandalizado que Goliat estaba ofendiendo a Dios y nadie respondía. Padre, danos esa indignación. Haznos sentir indignación, escuchando estas personas tratando de rechazar, cuestionar, burlarse del evangelio. Y Padre, ayúdanos por tu Espíritu Santo. Enséñanos a usar las armas de tu palabra para poder buscar los pies frágiles de estas ideas y traer los argumentos abajo para que hombres y mujeres puedan conocer al Señor Jesús. Dedicamos esta serie, Padre, en tus manos, pidiendo que tú nos ayudes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que les animo, hermanos, que puedan prestar atención, estar escuchando estos videos en las siguientes semanas. Motiven a otros a ver estos videos. Reúnan a los jóvenes. Que los jóvenes de la iglesia se animen a tomar este reto, que sean David peleando contra Goliat por amor al Señor Jesús, que merece nuestro esfuerzo. Hagámoslo para su gloria y para su honra. Que Dios le bendiga.